Descodificación biológica en el aire de Mantra FM y dentro de muy poquitito un seminario de formación profesional aquí en Buenos Aires, a días nada más. Y tenemos a quien, bueno, va a estar dictando esta formación, que es Daniel Gambarte, conectado vía Skype. ¿Cómo anda, Dani? ¿Qué decís? Buen día a todos, ¿cómo se encuentran? Aquí andamos muy bien. Qué bueno. Bueno, también decir que sos director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Bueno, charlemos un poco, ¿no?, de esta técnica tan especial, tan particular, ¿no?, que de alguna manera me gustaría como arrancar. ¿Resuelve solo el tema de enfermedades o resuelve más cosas que eso? La técnica en sí misma no funcionaría si no estaría, digamos, de alguna manera coherentemente bien aplicada, básicamente por la instrucción en particular que pueda poseer el especialista que se dedica a aplicar esta metodología. Yo siempre digo, y lo digo siempre en los seminarios, que la descodificación biológica y o biodescodificación no cura en sí misma. Digamos que esto es como un concepto a nivel de la conciencia como para tener en cuenta, ¿no? Es como decir, por ejemplo, el chamanismo, si cura o no cura, si da resultados, si resuelve algo o no resuelve, o el cristianismo, por decir, digamos, algún ejemplo. Y te vas a encontrar con personas que por ahí pueden tener una mala experiencia en relación con estas metodologías que tienen su nombre, ¿no es cierto?, su referente, digamos, como la biodescodificación o la descodificación biológica, y al tener una experiencia paupérrima, digamos, o una mala experiencia, puede que a lo mejor en este concepto, ¿no es cierto?, de interpretar la realidad de acuerdo a los pensamientos y de acuerdo a cómo uno de alguna manera gestiona el concepto, digamos, de lo que es la descodificación, puede que probablemente uno diga, a mí no me funcionó, o esto no funciona, o el cristianismo no cura, o el chamanismo no cura, o la biodescodificación no cura, o no resuelve nada. Como para que quede bien en claro, sí, no resuelve nada en sí misma, sino es quién la aplica, cómo se aplica a nivel de la intuición y obviamente a nivel del bagaje de experiencias, digamos, que puede tener esa persona de atender las consultas y también de tener experiencias con las enfermedades. Ok, o sea que también en un punto, digamos, este intercambio con el otro, ya como terapeuta, es un valor agregado importante a la hora de la formación, ¿no?, de esta nueva formación. Claro, vos bien lo dijiste, es un valor agregado, eso es súper importante, porque es básicamente la experiencia, digamos, que tiene el aspirante, ¿verdad?, a tomar estos conocimientos y a formarse, por ejemplo, como terapeuta en descodificación biológica, es la propia experiencia del especialista, la propia experiencia de ese futuro terapeuta que va teniendo a nivel de las consultas. Básicamente yo siempre digo que las consultas son como un seminario, claro, para cada persona, porque se aprende muchísimo, se viven experiencias, digamos, más allá de la enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad hablamos de emociones, decimos que las emociones no son las que enferman directamente, sino que las emociones son, digamos, un nexo, es un ancla, la emoción, ¿verdad? La misma palabra lo dice, emoción significa energía en movimiento. Esa energía en movimiento hace que se pueda codificar la expresión de algo no dicho. Si yo quiero decir algo, descargar algo en algún momento de mi vida, cuando algo me asalta por sorpresa y no lo digo en ese momento, ese nivel de expresión que digamos que queda grabado en el subconsciente porque se imprime, ¿no es cierto?, cuando uno quiere decir algo y descargar justamente cuando hay un sobreestrés y no lo hace, y es súper importante lo que le está pasando a esa persona a nivel de la supervivencia, de su propia supervivencia, y no puede expresar en ese momento lo que siente, sino que se lo guarda, se imprime, y eso se codifica a nivel del lenguaje, y para que se pueda producir eso está la emoción, que es la energía en movimiento que da la entrada a esa codificación que, ¿no es cierto?, está en el subconsciente. ¿Necesariamente tiene que ver con lo no dicho, Daniel? Porque hiciste mucho hincapié en esto. Claro, si bien nosotros muchas veces nos pasamos la vida no diciendo lo que pensamos, porque si no sería un caos,
y no podría ser posible la vida si expresaríamos en forma permanente cualquier pensamiento que se nos cruza, ¿verdad? Imagínate que ir caminando por la calle o estar en algún ámbito de trabajo o familiar y estar expresando los pensamientos que a uno se le cruza. De hecho, eso no es lo que va a enfermar, sino que lo no dicho en relación con algo muy puntual, que son esas cosas que nos pasan a los seres humanos cuando nos vemos nos vemos en peligro, cuando nuestra propia supervivencia está en jaque, puede ser a nivel del trabajo, a nivel, digamos, sentimental, puede que a lo mejor aparezca algún acontecimiento que no esperábamos en nuestras vidas y que eso atenta directamente con nuestra supervivencia. Fíjate que si la supervivencia de cada persona no estaría en jaque, no existiría la enfermedad, porque la enfermedad en sí misma es un programa biológico de supervivencia, ¿no? Supervivencia significa superar una vivencia. Si no podemos superar nosotros una vivencia, esas vivencias, ¿verdad?, que a veces tenemos los seres humanos, que es donde interpretamos precisamente a veces algo erróneo. En la mayoría de los casos, muchas veces, las cosas que interpretamos no son ciertas, sino que es cómo armamos nosotros esa emoción, ¿no? Cómo interpretamos de acuerdo a nuestros programas. Muchas veces nos ofuscamos, nos ponemos mal y vivimos muy intensamente ciertos acontecimientos, pero no porque los acontecimientos sean malos, insensatos, sino porque es lo que representa para cada quien esa cosa que estamos viviendo. Y de acuerdo a estos programas que tenemos, que digamos que yo siempre digo que es la piedra filosofal, que es la ley de atracción, es lo que atraemos. Si no tuviéramos esta piedra que alguna vez nos ha caído muy mal y que no hemos podido rescatar en el fondo del lago, esta misma piedra que está en el subconsciente, en las profundidades del subconsciente, es lo que está produciendo ese ruido, esa cosa, digamos, que nos cae muy mal, porque, Maga, todo lo que pasa en nuestras vidas, eso yo de acuerdo a mi experiencia, por supuesto, ¿no?, son fotocopias de esa piedra que nos cayó mal. Entonces, cada vez que vivimos algún acontecimiento, lo vamos a vivir muy intensamente, incoherentemente, simplemente porque hay algo que está dentro nuestro que hace que nosotros le demos ¿no es cierto?, esa dimensión. Claro, conflictiva. ahora Dani, entonces hay que encontrar el original. No, digamos, hablaste de fotocopia, entonces tengo que ir a buscar ese primer original, que es la que me está haciendo la onda expansiva o las fotocopias de ese suceso, ¿no? Claro, y vos fíjate que lo más difícil muchas veces es encontrar el original. Claro, ¿No? claro, ahí está. O Claro. sea, para Dani, y si no tenés enfermedad, entonces uno no podría pasar por una experiencia de descodificación biológica. Porque si la enfermedad es el alerta o la señal que da el cuerpo de alguna manera de que algo hay que resolver, ¿qué pasa con el que todavía no tiene un síntoma y viene haciendo la planchita? Lo que pasa es que nosotros tenemos comportamientos emocionales y esos comportamientos nos hacen sufrir y eso provoca estrés. Y muchas veces estamos estresados durante toda la vida, estamos tensos, estamos de mal humor. Muchas veces nosotros no sabemos por qué estamos de mal humor y por qué cualquier cosa nos afecta y mucho, y estamos durante mucho tiempo así, muy tensos. Y todo eso obviamente que tiene una explicación. El tema es que siempre es inconsciente generalmente. Nosotros podemos encontrar esos códigos que provocan esas reacciones de estrés emocional, ¿no es cierto?, que somete a ciertas personas a un cierto nivel de estrés. Hay muchas personas que viven en estrés, pero no se pueden dar cuenta, no tienen un termómetro consciente para darse cuenta de a dónde se encuentran esos niveles de estrés. Fíjate que a veces eso nos pasa a todos. Muchas veces estamos tensos durante mucho tiempo y después, por alguna razón, resolvemos ese conflicto, quizás porque alguna vez nos llaman por teléfono o puede ser una palabra, puede ser alguien que se acerca o esa persona a la cual nosotros estábamos de alguna manera distanciados, o lo que sea, o problemas en el trabajo, ¿verdad? O problemas en la pareja, o con amigos, o en la familia. Pero cuando se resuelven estos conflictos, en donde ya dejamos de estar tensos, quizás lo tuvimos por mucho tiempo, quizás 2 años, 3 años, o 7 meses,
Y de pronto pasa esa tormenta y por alguna razón a las 5 de la tarde, con 2 minutos, 2 segundos de una cierta fecha determinada, recibimos un llamado telefónico, hablamos con una persona y no nos estamos dando cuenta que en ese momento estamos resolviendo el conflicto. No nos damos cuenta que sincrónicamente estamos resolviendo un conflicto y justamente esa persona tiene que ver con eso que te está pasando a vos justamente en la vida. Y es ahí donde muchas veces resolvemos muchos conflictos y no nos damos cuenta que vivimos resolviendo esos conflictos. Y ahí, cuando ya desaparece esa tensión inconsciente, ese estrés, justamente nos enfermamos. Cuando mejor estamos, nos enfermamos. Cuando estamos ya, cuando pasó esa tormenta, cuando ya estamos tranquilos, cuando algo pasó inhabitual, que nos dicen, por ejemplo, che, qué bien que estás, ahora te veo más tranquilo, fíjate que estuviste muy tenso, no sé qué habrá pasado, pero te veo como que estás muy alegre, muy contento, muy eufórico, y claro, algo pasó. Fue ese llamado telefónico. El haber hablado con esa persona acaba de resolver una piedra que le cayó mal y no se dio cuenta que esa piedra tiene que ver absolutamente con todo lo que le viene pasando hasta ahora. Bien, clarísimo. Ahora, pensando en esto que no se dice, ¿qué pasa con aquellos que te vomitan todo? ¿Viste el que no se guarda nada? El que dice lo que piensa, digamos, ese de alguna manera resuelve mejor estos niveles de estrés. Hay dos casos, o dos opciones, o dos puntos de vista. Por ejemplo, yo te doy el ejemplo de un niño que de pronto tiene 15 años, o 14 o 12 años, y no se enferma nunca. Y tiene a su madre muy preocupada por eso, la cual lo lleva al médico, porque ¿cómo puede ser que mi niño desde que nació nunca tuvo absolutamente ninguna enfermedad? Entonces el médico le hace una serie de análisis. El médico dice, sí, es verdad, señora, ¿cómo puede ser que su hijo no se enferme? Es raro. La madre piensa que ya puede tener alguna enfermedad grave por el hecho de que está sano. Y el médico, que a veces no colabora, ¿no? O mejor dicho, colabora con esa realidad, pero no colabora en el buen sentido, a eso me refiero, o con el sentido coherente, podríamos decir, y obviamente que no hablo en términos generales, que no se malentienda. A veces pasa de que en este sistema caemos muchas veces en la trampa. Y quizás a lo mejor por depositar la autoridad en ese profesional que dice, sí señora, probablemente a lo mejor su hijo pueda tener algo grave, vamos a hacer algún análisis, ¿cómo puede ser que no se enferme? Y en algún momento ese niño se va a enfermar, claro, cuando nunca se enfermó, ¿verdad? Y la madre muy preocupada que lo llevaba a ese niño de chiquito a lugares donde se pueda enfermar para que se contagie con algunos otros niños, hasta incluso eso ha hecho esa madre. Lo ha llevado a lugares en donde había enfermedad para que el niño, ¿no es cierto?, se contagie y por lo menos se enferme. Entonces, y esa madre muy preocupada no sabe que ese niño, y el médico tampoco, que ese niño desde que nació es muy verborrágico, ese niño no se guarda nada, ese niño expresa todos sus pensamientos, ese niño saluda a los vecinos, habla con sus amigos, en la familia, en la mesa, se la pasa hablando con sus hermanos, no se calla nada, está constantemente, son esos niños que constantemente están expresando absolutamente todo lo que piensan. Y claro, ¿cómo se van a enfermar? No se enferman nunca. Claro. O sea que es una ventaja, ¿no? A veces, lo que pasa es que hay cosas que, viste, son como socialmente incorrectas, decir, como decías al principio, no todo se puede decir, aunque te encantaría, yo también, muchas veces digo, me encantaría, pero es tan nocivo también decirlo, ¿no? Bueno, ahí está el segundo caso que te iba a decir, la parte tóxica o nociva, que cuando una persona se jacta de ser una persona frontal, sincera, esa persona sincera, claro, son esas personas que dicen, yo soy muy frontal, sí, y se jacta por eso. Sí. Claro, y libera todos esos pensamientos pensando que eso es lo más sano que hay. Y en verdad, quizás es sano para esa persona expresar todo lo que siente, pero no sea sano para el otro. Porque está bien decir la verdad y lo que uno piensa, pero también es cierto que hay leyes. También es cierto que a veces con nuestra palabra podemos herir o podemos matar a una persona. Una palabra mata,
una palabra cura. Y de eso no somos conscientes. Entonces está bien liberar nuestros pensamientos, pero hay que mantener un equilibrio, hay que ser conscientes de si no estamos haciendo un daño al otro. Porque por algo existe la conciencia y por algo, en algún punto el ser humano busca, de un momento a otro, tarde o temprano, resarcir esas cosas que uno siente que ha hecho, ¿no es cierto? Claro, claro, en general, como comentan acá, es el cómo lo decimos, ¿no? Que marca la diferencia. Porque aquel que se jacta de sincericida, también por ahí no sé si tiene la capacidad de decir, bueno, pero a veces soy una bestia, o en general soy media bestia para decir las cosas, ¿no? Bueno, pero eso es otra mentira, yo digo, ¿no? Cuando una persona dice, ay, vos disculpame, pero yo te lo dije por tu bien, porque ay, lo que qué yo feo siento, es eso. Hay frases hechas en la vida, es increíble lo que contás, claro, sí. porque lo que, como bien vos decís, lo que cuenta es la intención. Claro. Y si hay una buena intención, hay conciencia. Y si hay conciencia, se busca naturalmente el buen modo de decir las cosas, porque hay una buena intención. Si no hubiera una buena intención, existe esto, ¿no es cierto? El hecho de descargar esas cosas personales con el otro y jactándose y diciendo uno que es por el bien del otro, o creer que uno hace cosas buenas por el otro al decir las cosas como las dice. Y decime, también está la otra una tercera posición, ¿no? En donde vos decís algo, en el momento que lo decís no te salió bien, porque te estás dando cuenta de la cara del otro que le dolió y le cayó mal, que lo lastimaste. Esa situación, esa circunstancia, también en este caso podría también lastimarme a mí. El impacto, porque yo por ahí dije algo que no imaginé el daño que podía causar. Lo dije a lo mejor más o menos con buena intención. Mala intención no hubo. ¿Pero podría enfermarme también por eso? Yo digo que cuando hay una conciencia y cuando existe, digamos, esa forma personal, espiritual y sentimental de buscar, digamos, esa coherencia en uno para estar en armonía con el otro, porque hay una conciencia, obviamente, es que espontáneamente uno se pone en el lugar del otro cuando uno ve esa cara de la persona que no le cayó bien las cosas. Entonces uno dice, perdóname, te pido mil disculpas, yo sé que lo dije de una manera muy egoísta, quizás no tendría que haberlo dicho de esa manera, te pido perdón, porque la persona siente, se pone en el lugar de la otra persona. Y no lo hace porque es un santo, lo hace porque hay una conciencia y porque sabe en el fondo que tampoco le gustaría sentir lo mismo, ¿verdad?, que le hizo sentir al otro. Por eso digo que hay leyes y sí podemos decir culpabilidad y todo. Yo digo que la culpa también al mismo tiempo es la arrogancia del ego que cree que tiene la razón. Y por eso existe la culpabilidad, que es una desvalorización. A veces nos sentimos culpables por decir la verdad y a veces la decimos con la mejor buena intención y aún así nos sentimos culpables por haber expresado esa cosa, ¿no es cierto?, que nos pasa muchas veces con los seres humanos cuando queremos ayudar al otro y queremos hacer que el otro evolucione, porque ahí está, digo yo, la intención de cada persona. Si yo al decirte esto voy a provocar que en tu vida algo cambie y que sea para bien y que eso te proporcione una ventaja en términos de supervivencia y evoluciones, por supuesto que ahí está la buena intención que tiene cada uno con diferentes personas, pero si yo lo que te voy a decir de frente es para bloquearte, es para que te estanques, o es para que no crezcas, o para que no evoluciones, entonces ahí hay otra intención. Esas, digamos que son las dos caras de la moneda, ¿no? Incluso también, Daniel, muchas veces ha pasado que alguien te dice algo que a lo mejor hasta viene con cierta mala intención, pero eso que vino, cuando lo ves en perspectiva y lo ves en el tiempo, te das cuenta cuánto te ayudó a pesar del mal momento a hacer, ¿no?, esos cambios, esos movimientos que a lo mejor hubieran quedado detenidos si esa persona no venía a patearte el tablero, ¿no? Y viste, vos lo dijiste, en el tiempo es cuando nos damos cuenta, sí, la perspectiva, cuando ya pasaron las cosas, la perspectiva de que cuando nos alejamos en cuestiones de, bueno, yo digo que el tiempo en sí mismo bien podría no existir como nosotros lo conocemos, porque sí existen las experiencias, los llamados hologramas, ¿no es cierto?, que están grabados en nuestro subconsciente. En la medida que vamos viviendo cada vez más experiencias,
no hay como una sensación de paso del tiempo, pero en verdad fíjate que en sí mismo es como muy ilusorio el tiempo, ¿no? Entonces como que cuando nos alejamos o cuando sentimos que ha pasado mucho tiempo o muchas experiencias, entonces a veces pasa que a ciertas personas les sucede que al vivir muchas experiencias, después de haber vivido esa situación traumática, eso sana y cura, Totalmente. porque has vivido otras experiencias. Si no te quedas estancado y te quedas encerrado o aprisionado en una cárcel, Sí, ¿verdad? En sí, una sí, prisión sí. mental, digo yo, son prisiones mentales. Totalmente, pero ¿cuánto de eso, Daniel, por ahí está conviviendo con nosotros, del cual no tenemos registro y son como un campo minado que está ahí, ¿no? Hasta que alguien te pisó la mina o vos mismo o algo pasa y se detona, digamos. Es un poco eso lo que traes. Que creo que todos tenemos un poco, ¿no? De este tipo de cosas que no queremos ver, que no podemos en este momento cambiar, que no se detonó, digamos, ¿no? Y claro, vos lo dijiste, el campo minado. Es muy difícil cuando no tenemos esa impronta, esa predisposición, ese dar ese primer paso a, para empezar a sacar las malezas de nuestro jardín. Nos cuesta muchas veces hacer eso. Las flores crecen, las hierbas, pero no las cuidamos. Claro, Y no nos damos cuenta que somos nosotros quienes convivimos con esas hierbas y tenemos que sacar las malezas, ¿no es cierto?, para que crezcan bien, pero no lo hacemos, crecen torcidas, ¿no es cierto? Y bueno, los traumas siempre están, claro. a veces se transforman en un campo minado, como vos decís, cualquier persona que pisa explota, y bueno, claro, exactamente, para eso está la conciencia, y es el recurso que tenemos, no hay otra, digo yo, porque la conciencia es todo, y cuando ya tomaste conciencia, no puedes volver atrás, se abre Bien, la caja de Pandora. bien, O sea, hay algo que va mucho más allá de la razón que acelera esos tiempos cuando te diste cuenta, claro. ¿verdad? Pero cuando no te das cuenta puede pasar mucho tiempo Sí, sí, y vos sí. puedes estar dormido, puedes tener una sordera espiritual impresionante y puedes estar toda la vida no dándote cuenta de lo mal que le has hecho a mucha gente hasta que después en algún punto tomas conciencia y bueno, ahí puede aparecer Claro. la enfermedad y puede aparecer todo esto, ¿no? Que ya sabemos.